vamos a hablar de valoración geriátrica integral, el concepto de valoración integral, que es algo tangencial a lo que venimos hablando, pero que tiene que ver. Hablamos de paciente geriátrico cuando un paciente en los vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo, considera el mayor de 60 años, países desarrollados mayor de 65 años porque va ligado a la jubilación. Este es un concepto que no todos los médicos lo tienen claro, y es que hablamos de pacientes geriátricos cuando el paciente tiene la edad y tiene una o más enfermedades, y una de ellas tiene compromiso cognitivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un paciente llega a servicio de urgencias, se cayó, se fracturó el brazo, de 80 años, puede llegar solo, con la hija, con la nieta, con la esposa, le inyecta el brazo y se va. Ese no es un paciente geriátrico. O sea, paciente geriátrico, repito, es el que tiene una patología más otra que le compromete el estado cognitivo. ¿En qué se caracterizan estos pacientes? Entonces, en edad avanzada, que tienen una multimorbilidad de polifarmacia, que tienen deterioro de su autonomía y que tienen una patología mental y generalmente sociofamiliar, porque las familias, queramos o no, se van volviendo disfuncionales con el tiempo, se van desgastando, y de repente él o ella, que son los cabezas de familia, hacen un compromiso cognitivo, la familia está en crisis y eso te estalla en la cara a ti como médico que está recibiendo el paciente. Y además de esto tiene los síndromes geriátricos asociados. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? El deterioro cognitivo, el trastorno afectivo, que generalmente es depresivo, ver un viejito contento como que no le cuadra a uno. Hay una tendencia a la depresión. La inmovilidad y sus consecuencias, incontinencia unicaudal. El trastornos en la marcha, tienen compromiso cognitivo, psicomotor, entonces tienen tendencia a caerse. Cuadros confusionales, trastorno del sueño, compromiso de los órganos de los sentidos, trastorno de la capacidad de la nutrición y la plurifarmacia. Entonces, hay un descenso en la reserva fisiológica, como hablamos de evento biológico, procesos agudos, abuso del estilo de vida, desusos, la inactividad ya es una causa de patología. Hay un trabajo de la doctora Winnie Brown que publicó hace 2 meses, australiana, donde siguió 10.000 pacientes mujeres, unas fumadoras y otras sedentarias. Tenía más incidencia de enfermedad cardiovascular las sedentarias que las fumadoras. Hizo de trabajo planteando que hay mucha propaganda en contra del cigarrillo y no la suficiente en contra del sedentarismo. Entonces, como veníamos hablando antes de la fragilidad, que es un tema que nos toca todo el tiempo y en el cual hay una declinación fisiológica de la reserva homeostática, hay muchos países ya en Europa que miden inclusive la prefragilidad para hacer programas de prevención. Este es el modelo de Watson, donde él plantea que el envejecimiento es un proceso inflamatorio permanente en el cual hay disminución pues, de las unidades mitocondriales, hay aumento del estrés oxidativo, y esto va a llevar a una situación inflamatoria permanente, aumento de nivel de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Eso va a llevar a la anorexia senil, a la sarcopenia, a la osteopenia, al compromiso inmune, cognitivo, tendencia a hacer trombosis, compromiso del metabolismo de la glucosa. Pacientes mayores de 60 años, el 25% son diabéticos, que van a llegar pues a todos los estados finales que venimos hablando. Entonces, el mismo Watson nos plantea cómo hay una serie de eventos en los cuales están las enfermedades crónicas, la diabetes, la obesidad, el cáncer, la falla cardíaca, que van generando factores proinflamatorios que van disminuyendo la capacidad de regeneración, va disminuyendo la capacidad de síntesis proteica, y esto va a llevar a aumento de la proteólisis, aumento de todo el proceso catabólico sobre el anabólico para llevar a la apoptosis y a la sarcopenia. Entonces,
las características del paciente que tenemos hoy que nos toca es diferente al de antes. Sir William Osler, el padre de la medicina interna, que trabajó entre los años 40 y 50, le tocaron este paciente con una enfermedad única, sin repercusión funcional, sin secuelas funcionales. Por eso hizo el primer tratado de medicina interna. Posiblemente le ha tocado en nuestra época, no había sido capaz, no había cabido en la cabeza. Cada paciente que llega a urgencias, la historia es un mamotreto así. ¿Sí? Son pacientes con enfermedades crónicas y múltiples, salen bien a la semana, a las 2 semanas. La familia, ¿cómo así? ¿Ustedes lo trataron mal? ¿No saben de esto? ¿Tendrán razón? No sé. El hecho es que este tipo de pacientes son pacientes que son muy exigentes, los casos son complejos, el principal problema es la comunicación con la familia, la interacción con los familiares, y realmente toca establecer acuerdos con ellos. Hay que coordinar con la UCI, con el hospital en casa, y la única manera es que el familiar sienta que todo el grupo lo está acompañando, tanto hospitalizado como fuera. O sea, que se sienta que no le estamos dando salida, sino que le estamos trasladando a otra ala del hospital, que es el hospital de la cárcel. Pero eso tenemos que vivirlo todos, los que estamos adentro y los que están afuera. Si no, el equipo es todo. Y ese es un proceso que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces la evaluación geriátrica integral, diferente a la evaluación normal, detecta más número de problemas, hace diagnóstico de los problemas funcionales, reduce el número de medicamentos, mejora la situación afectiva. Hay trabajos de grandes series de Stock, de Ellis, trabajan en Cochrane de seguimientos de 40 a 50 mil pacientes, donde ven que disminuye la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que se manejan con este sistema. Esto es estadísticas del DANE. El promedio de vida para los años 50 era 50 años, para el 2005 70 años. O sea que, por ejemplo, en Francia, para que esto se diera, tardó 105 años. Nosotros en 20, 30 años tenemos esto y no estamos preparados para manejarlo. O sea que a medida que aumenta la edad, se está invirtiendo la pirámide poblacional y se calcula que para el año 2025 va a haber más adultos que niños en Colombia. Esta es la encuesta SABE en Colombia, no sé si supieron de esta encuesta. La encuesta se terminó el año pasado, duró 3 años. Fue hecha por la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana del Ministerio y el Ministerio de Protección Social, sobre la situación del anciano, donde se encontró pues que esta es la situación. El 84% tiene más de 2 afecciones crónicas concomitantes, inestabilidad en la marcha, desnutrición, más de la mitad reciben menos de un salario mínimo. O sea que esta es la situación de los pacientes que nos va a tocar manejar y que manejamos en las casas. Esto es un cuadro de la doctora Montaña Álvarez que me gusta mucho porque define lo que es la funcionalidad, y la funcionalidad es una variable independiente de morbo y mortalidad. Por eso insisto mucho en esto, porque tenemos que ver con esto todo el tiempo. Para evaluar esto necesitamos de la esfera biológica, la reserva funcional del paciente, las comorbilidades, el estado nutricional, la esfera psicológica, el estado de ánimo, la percepción que tenga de la vida, la escolaridad. Hay trabajo hecho por sociólogos y antropólogos, inclusive ateos, que los hombres de la época prehistórica, del periodo neandertal, etcétera, tenían más chance de sobrevivir si tenían una deidad que tenían que adorar, porque lo hacía juntar frente a un tótem, etcétera, y tenían más chance que sobrevivir de familias nómadas que iban solas, expuestas a las fieras, etcétera. O sea que, de hecho, un paciente se supone, que es lo que hablamos ahora, que tiene unas bases espirituales adecuadas, va a tener más herramientas para afrontar una situación difícil de salud. Y la esfera social, o sea, el nivel socioeconómico, uno asume que un paciente tenga más ingresos, tiene
cómo afrontar más, o un apoyo familiar, igual puede tener mucho dinero pero está solo, pero si tiene una buena familia le puede servir más que tenga mucho dinero. De hecho es que en la formación de todos tradicionalmente ha sido solo en esta esfera. Para poder nosotros ver los pacientes que manejamos tenemos que tener en cuenta las tres esferas para poder dar la respuesta. Este es el doctor Thomas West, no lo conozco, pero me comunico con él. Es el director de la unidad de Nottingham de geriatría del Reino Unido, donde hizo un artículo muy bueno que es la valoración geriátrica integral para los no especialistas en geriatría. Y se lo resumo, el que dice: la evaluación integral es un proceso interdisciplinario usado para identificar y manejar a los pacientes frágiles y vulnerables que permite, desde un punto de vista multidimensional, generar una lista de problemas para definir unos objetivos, y esto va a promover un plan de apoyo para un manejo integral de rehabilitación con la familia. Entonces, él plantea que debe haber un médico geriatra, o un médico internista, o un médico familiar, o un médico general en el equipo, con enfermera, trabajo social, psicología, etcétera, todos los que puedan apoyar en el equipo. Y plantea esto, que son los dominios de la salud. Y esto lo considero muy importante, porque para usted poder evaluar un paciente que esté con compromiso funcional, inclusive independiente de la edad, tiene que establecer estos dominios de la salud. O sea, tiene que establecer cuál es la salud del paciente desde el punto de vista médico, o sea, las comorbilidades, los medicamentos que recibe, su estado nutricional. La salud mental, el estado cognitivo, la actitud del paciente frente al medio ambiente, la capacidad funcional, que las mides con las escalas, las condiciones sociales y los aspectos ambientales. Miren que es el mismo planteamiento de la doctora Montaña, pero bajo un punto de vista pragmático, como los anglosajones, que nos enseñan esto todos los días. El cuadro de la doctora Montaña, excelente, me encanta, pero para tú trabajar necesitas esto, ¿cierto? Que es tener objetivamente cómo está el paciente, y para esto hay unos formatos, que es la manera que tenemos que seguir el paciente. Entonces lo que plantea es que el eje de la evaluación integral es el médico y la enfermera. Obviamente todos los otros elementos que puedan acompañarlo, y pone el ejemplo: un paciente con Parkinson, el doctor ¿qué va a hacer? Recetarle la carbidopa, levodopa, pero todo lo demás que está alrededor hay que hacerlo, ¿cierto? Con todo el grupo. O sea, para el médico y la enfermera es más fácil que esté la fisioterapista, la psicóloga, ¿cierto? Pero desafortunadamente esto es trabajo en equipo y no sabemos trabajar en equipo. Siempre coloco el ejemplo de los kibbutz. ¿Saben qué son los kibbutz en Israel? Los kibbutz, Israel es un desierto, y ellos tienen familias que están sembrando en áreas del desierto, familias de 80, 90 veces se llama un kibbutz. Y en cada kibbutz hay escuelas, y en las escuelas hay grupos de 6, 8, 6, 8. Y los profesores nunca le dan la nota individualmente al grupo, sino por grupo. En cada grupo hay el que es bueno para las matemáticas, que sabe dibujar, el que sabe. La nota es en grupo, nunca será en individual. A nosotros nos educan a codazos para sacar más nota que el otro, para ganarnos la beca, y el otro no, no sé qué, y no sabemos trabajar en grupo. Y esto, la esencia está en grupo. En equipo, si no sabemos trabajar en equipo, no vamos a ninguna parte. Entonces, esta evaluación implica el análisis multidimensional, hacer evaluaciones periódicas, el equipo interdisciplinario, el alta programada es vital. ¿Qué es el alta programada? El paciente llega y máximo a las 24 o 48 horas se reúne el equipo de salud y llama a la familia. Su paciente llegó aquí en tal y tales condiciones, 30% de nutrición. ¿Cómo así? Sí, está desnutrido. Esto y esto y esto, y aquí le podemos ofrecer esto, y en tantos días le damos la salud. Esto es lo que estamos desarrollando en este momento en la clínica, que es un proceso, ¿cierto? ¿Se acuerdan de García Márquez? Que ya falleció, ¿cierto? Pero
que a Maduro en la última feria del libro en Caracas le preguntaron, le mostró un libro de Julio Cortázar, y dice, mándale salud, murió hace 10 años. Pero ustedes saben que el García que falleció en Ciudad de México, le dio una neumonía, fue al hospital, estuvo 3 días hospitalizado, lo mandaron a la cárcel, a los 4 días falleció en la casa. Si eso pasa aquí, se armó un bollo, lo mandaron a García Márquez a morir a la casa. La geriatría se inició en Inglaterra también, por eso son situaciones muy similares a los paliativos, y después de la Guerra Civil Española muchos médicos emigraron a México, y México es muy fuerte en geriatría. Entonces nos enseñan este tipo de cosas. Hay evidencias en la literatura que los pacientes mayores de 70 años y el 50% mayores de 85 años se les da de alta con una discapacidad asociada a la hospitalización. O sea, la familia tiene que tener muy claro que cuanto más tiempo esté en la clínica, más se va a complicar. Pero eso tienen que tenerlo claro ustedes también. O sea, si va a ir a la clínica es para una cosa puntual, para hacerle un procedimiento, para hacerle algo, pero no con la idea, vaya ya que allá se va a curar. En la clínica, la situación aguda es lo que se le va a tratar. La apendicitis, el edema pulmonar, la falla cardíaca, no se la va a mejorar, se le va a tratar y se le va a mejorar, no le va a curar. Pero inmediatamente para la casa. ¿Estamos claros en eso? Sí. ¿Claro? Ok. El concepto de declinación funcional hospitalaria nace de la evidencia de lo que estamos hablando, y eso se mide, ¿cierto?, por el compromiso en la capacidad, en las actividades básicas de la vida diaria, que se miden partiendo 2 semanas antes de la crisis aguda. El paciente empieza aquí y cuando llega al hospital, ¿qué es lo que se ve? Que la mayoría de los casos sigue en este deterioro intrahospitalario. Entonces se ha visto que hay unos procesos que obviamente tienen un deterioro previo a la hospitalización, pero después de la hospitalización se acentúa. Y esto obviamente son por las disposiciones que hay en las clínicas, los hospitales, el paciente tiene que estar quieto, amarrado a la baranda para no vaya a caer, y entonces lo está inmovilizando, está generando la osteopenia, la sarcopenia, todo en contra de él, ¿sí? Porque todo para facilitar el manejo hospitalario. Entonces, ese concepto de que en el hospital, la clínica se va a mejorar de la cosa puntual, pero cuanto más días pasen, el conteo va regresivo en contra del paciente. Esto es lo que comentamos, ahí los cambios fisiológicos con el envejecimiento, que lo venimos comentando ahora, que ya va a llevar a una serie de consecuencias, y obviamente que en la situación hospitalaria va a llevar a toda una serie de inmovilidades, de dietas. Todo paciente llega en la clínica, en todas las que estaba, y las mismas enfermeras, con respeto, le quitan la sal. ¿Quién come una dieta sin sal? Cuando sale el paciente, come común y corriente. Si le va a cuadrar la presión, cuadrársela con la sal normal. No, le quitan la sal sin haberlo ordenado. Por favor, ustedes, enfermeras, no le quiten la sal a los pacientes. No le quiten. Por favor. Entonces, según la severidad de la enfermedad aguda, el paciente está más o menos tiempo hospitalizado, pero indudablemente que hay una serie de situaciones que se van en contra del paciente, y eso ya está súper estudiado. Entonces, la evaluación integral pues implica la evaluación en la atención primaria, en la atención hospitalaria y con mayor razón en la atención domiciliaria. Hay una serie de normatividad para hacer el seguimiento a estos pacientes.
implica una evaluación inicial, hacer un diagnóstico, una planificación, que imagino está en desarrollo toda esta serie de procesos para eso, donde esta valoración, repito, es un proceso sistemático de ser planificado, continuo, deliberado, para pues llegar a las conclusiones que tenemos. Estamos desarrollando este trabajo en la clínica para conocer las condiciones y características del paciente, de nuestros pacientes, que no las conocemos, no está hecho el trabajo ni publicado. La Oficina de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, que depende del Ministerio directamente, hace estos talleres de manera anual. Se hizo una reunión el año pasado donde presenté el proyecto. Yo estaba con la canasta para recoger todos los tomates que me iban a echar porque todos eran geriatras, yo era el único no geriatra, pero aceptaron el proyecto y la clínica en este momento está considerada como plan piloto para el programa del adulto mayor. O sea, tenemos una serie de cosas para hacer en conjunto que tenemos pues que apoyarnos y vamos a hacer cosas muy buenas. Yo llevo 2 años con esto y prácticamente ha sido imposible desarrollarlo como yo hubiera querido. Médico geriatra, imposible. Hay 40 metros de geriatría en el país, hay 200 instituciones. Médico internista, los internistas no caminan, sino que levitan. Entonces, no puedo, perdón, doctora. No, yo también me pego mis elevaditas también, me caigo siempre. Médicos familiares, tampoco. No porque yo no por alguna razón, soy profesor de medicina familiar de la del Valle, por alguna razón salen todas a hacer cosas administrativas. Médico general, porque esta es la actitud, tener la actitud de trabajar en equipo. Al doctor, al internista de la sala, todavía no he entendido que es mejor trabajar en equipo. Hombre, si tenés un familiar que está descompensado, que la psicóloga la atienda y le encuentre el problema. Tú vas a tardar ahí 2 horas, pues no se apoya. Él tiene que resolver todo, entonces no resuelve nada, claro. Entonces, no sabemos trabajar en equipo. Por eso yo diría que parte de la cultura que debemos desarrollar es trabajar todos en equipo. Es la única salida. Entender que la razón no la tenemos solo nosotros, sino que la trabajadora social, la psicóloga, el fisioterapista, todos van a aportar. Y precisamente cuando estamos hablando de esas situaciones del paciente al final de vida, la única salida es que el equipo esté todo y la familia sienta que el equipo está allí. Pero usted solo como médico, usted solo como enfermera, no puede resolver el problema. Que era lo que el doctor comentaba. O sea, tú tienes una situación puntual, tú como médico hagamos esto o lo otro, pero ya todo ese problema, donde el paciente allí, la familia descompensada, el hijo que nunca ha vuelto a mirar a la mamá o al papá y ahora sí quiere que le hagan todo, eso lo puedes manejar vos. Entonces se te arma un lío allí que tienes que tener un equipo, con el equipo eres fuerte, claro. Tú solo grito. Vamos por aquí, y es que precisamente cuando hablamos de medicina paliativa, hablamos del quehacer de los médicos, pero cuando hablamos de cuidado paliativo, ¿sí?, es un manejo interdisciplinario, ¿ok? Donde podemos hablar del manejo básico, lo que hace el médico y la enfermera con el paciente allí, o ya un manejo de alta complejidad, lo que el doctor está esbozando, cuando ya contamos con el internista, con el anestesiólogo, con el cardiólogo, donde en una cosa puntual que tenemos que resolverle al paciente vamos a tener el apoyo, y parte del éxito del trabajo es desarrollar que toda esta situación de alta complejidad se pueda dar, pero la mayoría de los casos se resuelve aquí con el médico y la enfermera al pie del paciente, son los que tenemos que resolver el problema. O sea, no podemos pensar que necesitamos de la alta complejidad para solucionar los problemas, precisamente porque estamos hablando de ese paciente terminal.
Por eso siempre vuelvo a este gráfico. Diferente del paciente paliativo, que está en diálisis, etcétera, ese es otro paciente. ¿Estoy hablando correctamente? Ese es otro paciente. Pero cuando ya tiene los criterios de paciente terminal, ese paciente de nosotros es el que vamos a manejar. ¿Okay? Esta es la pirámide de Robert Tycross, donde plantea que el trípode esencial del manejo del control de síntomas es el equipo disciplinario apoyando al paciente y a la familia para mejorar los síntomas en base a todo un apoyo psicosocial. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el equipo de cuidado paliativo? El alivio del dolor, acordarse siempre, no alargar ni acortar la vida. San Cristóbal con el niño cruzando el arroyo, ¿cierto? Dar el apoyo psicológico y espiritual, reafirmar la importancia de la vida y considerar la muerte como algo natural. Implica pues trabajo interdisciplinario, integral, personalizado. Y esto, aquí quería llegar a los cuidados paliativos geriátricos. Miren que son especialidades distintas, pero que tienen cosas similares. Tenemos la historia, la filosofía del cuidado del paciente, la metodología del trabajo, donde tenemos el enfoque, una integración psicobiosocial, los mismos objetivos terapéuticos, ambos son especialidades nuevas, ambos estamos haciendo todo para descubrir, o sea, la cantidad de trabajo de investigación que podemos hacer, donde cada paciente que veamos puede ser parte de un trabajo prospectivo. O sea que estamos en mora de trabajar en equipo en este sentido, ¿cierto? Sabemos que cambió el perfil epidemiológico del paciente. Ya los pacientes tienen en América Latina casi una incidencia igual de cáncer en enfermedades cardiovasculares. El 70 al 80% de las muertes en pacientes de edad avanzada, y un porcentaje significativo de estos pacientes requieren cuidado paliativo. Entonces es un modelo que implica una actitud colaborativa, concentrada en el paciente, coordinada entre diferentes tipos de profesionales, un trabajo que debe ser humanizado, orientado a resultados. Hay varias maneras de metodologías de hacer la evaluación de esto, de la CEPAL, NUPAL, no sé ustedes en cuál se van a plegar, pero bueno, me imagino que es una cosa por discutir a futuro. Y no es una cosa pues rara, cada vez hay más trabajo que están hablando del trabajo conjunto en este sentido. La OMS ya ha sacado 3 publicaciones respecto al concepto de manejo paliativo geriátrico, y realmente pues yo diría que esto es un empezar a caminar, ¿no? Y tenemos pues retos en los cuales están pues unos nuevos modelos de atención. Tenemos que encontrar para nuestro medio nuevos modelos de atención que se ajusten a lo que da la EPS, ¿cierto? A lo que da y a lo que tenemos que encontrar para esto que hoy en día es una prioridad de salud pública. Bueno, muchas gracias.